hermanos, continuamos con el tercer objetivo sobre el crecimiento. ¿Crecer en qué? En número y multiplicación de los miembros. Dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, esta es la voluntad de Dios, añadir, que nos multipliquemos, que haya más personas nuevas en nuestra iglesia, en nuestra célula. Y así es como vamos creciendo en número. Recuerde, el Señor añadía, o sea, el Señor es el que nos va a dar ese crecimiento, pero nosotros tenemos que trabajar para eso también. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice, primero que todo, vamos a invitar a familiares, amigos, conocidos a la célula. Este es el primer grupo que nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, para invitarlos a la célula. Ahora, antes de invitarlos a algo, hay algo muy importante, que es la oración por tres. ¿En qué consiste la oración por tres? Es que en la célula los hermanos se reúnen y cada uno de ellos va a dar una lista de 3 personas por las cuales usted quiere que se oren para que el Señor le toque el corazón. Usted va a decir, bueno, yo tengo a mi tía, por ejemplo, a mi hermano, a mi cuñada, para orar por ellos. Y así se dan los nombres y todos van a orar juntos en las células por esas personas y también en privado, y oran por esas personas también cuando sea el día que habíamos dicho, la cita con Jesús. Entonces, antes de invitar, oramos mucho por esas personas para que el Señor las toque. Ese es el primer punto que vamos a hacer acá, invitar a los familiares y a las personas más cercanas. Segundo punto que vamos a hacer en el nombre del Señor, para que crezcamos en la célula, es las salidas a evangelizar. Vamos a estudiar la zona donde está la célula. Por ejemplo, vamos a planear salir a lugares y hacer actividades en que podamos evangelizar a las personas de esa área. Por ejemplo, podemos ir a supermercados, a la salida de los supermercados, podemos ir a lugares de recreo, a parques, e invitar a personas para que vayan a la célula. Pero aquí vamos a llevar también un material que son como tarjetitas de invitación con el nombre del líder, con el teléfono, el lugar y el día de la célula. Llevamos tarjetitas, llevamos también, si podemos, tratados de evangelismo, porque así, si tenemos la oportunidad, hablamos de Cristo a las personas y así las contactamos. También en ese caso llevamos unos papeles con los datos de la persona para tomarle los datos, tomarles el nombre a los que están interesados en la célula, tomarles el teléfono y así poderlos contactar luego. Entonces, las salidas a evangelizar se planifican primero dónde vamos a ir, qué vamos a llevar, y también para dar seguimiento al final de que nos dan los datos las personas, las llamamos para invitarlas otra vez a la célula y a la iglesia. Esto da mucho resultado, hermanos, porque ahí es donde el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Entonces ahí es donde nosotros vamos, y el primer lugar donde vamos a ir es los alrededores de donde está la célula o grupo de apoyo. Y el cuarto de estas cosas, el tercero es dar seguimiento a los contactos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a llamar e invitar a las personas que se nos asignen en la iglesia. Eso quiere decir que a veces llegan personas a la iglesia y el pastor nos dice, dale seguimiento a esta persona que vino a la iglesia. En el caso de nuestra iglesia, se le da a cada líder, a la persona, el nombre de una persona que llegó, y el líder entonces le da seguimiento, lo invita a la célula y luego da reporte qué pasó con esa persona, si fue a la célula y si se le ha estado llamando. Entonces, si a usted le da el pastor, por ejemplo, el nombre de una persona, usted le va a dar seguimiento a esa persona y es posible que esa persona se quede en la célula. Y por último tenemos las llamadas y visitas a los hogares. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya una persona llega a la iglesia y está interesada en la célula,
usted va a esa persona se le va a dar un seguimiento más profundo. ¿Por qué? Porque es una persona que usted ya la ve como un bebé espiritual, donde usted va a darle el discipulado. Y esta persona, si no puede ir a la iglesia que le den el discipulado, alguno de la célula o el líder va a darle el discipulado. Esos son los primeros pasos para consolidar bien a la persona. Y al final tenemos el dar buen testimonio. ¿Cómo vamos a crecer? Si damos un buen testimonio. En el caso de muchas personas que no dan buen testimonio, entonces no van a tener esa autoridad para invitar a otros a la célula. Y quiero decirles que esto está en Hechos 2:47, cuando dice, en la versión NBI dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Mire bien lo que dice, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y otra versión dice que ellos gozaban del favor del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que ellos daban un buen testimonio en la comunidad donde estaban los primeros cristianos. Así nosotros tenemos que dar un buen testimonio en la comunidad donde estamos. Continuamos con el cuarto objetivo específico para el crecimiento. Se dice crecer en el servicio. El servicio es la distinción del cristiano. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vea bien lo que dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en la célula, que nosotros estamos aquí para servir. Como dice un dicho, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y en el cristianismo tenemos que servirnos los unos a los otros. Dice Mateo 20:26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. O sea, que nosotros, el Señor nos manda a servir a los demás. Y eso tiene que quedar claro entre todos nosotros en las células. ¿Quién es el más importante? El que sirve. Así dice Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr ese servicio? ¿Cómo vamos a motivar a los hermanos para que sirvan? Primero, descubriendo y usando los dones que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia que le pidamos al Señor de la mies que mande más obreros a su mies. Y muchos de los hermanos que están en las células son esos obreros. Entonces conforme vamos conociéndolos, vamos a descubrir en ellos dones que tienen, dones naturales, pero también dones espirituales que el Señor les va a dar. Ahí es el momento en que el líder se da cuenta y motiva al hermano a seguir usando esos dones espirituales. Conforme van pasando los días, usted va a decir, mira, este hermano le gusta enseñar, es bueno para enseñar, le gusta servir, ayudando a los hermanos necesitados, a le gusta orar por los enfermos, a le gusta transportar personas, a le gusta traer comida para compartir. Entonces así es como el líder motiva. Además, cuando él involucra a los hermanos en las actividades de la célula, por ejemplo, alguno le dice, mira, hermano, tú traes el estudio bíblico en algún momento. Entonces ahí es donde va descubriendo los dones y los motiva para que los sigan desarrollando.
También el líder tiene la oportunidad de invitarlos a que los hermanos se involucren en los diferentes ministerios. En la célula es cuando el líder les dice, en nuestra iglesia están los ministerios, por ejemplo, el evangelismo, por ejemplo, el ministerio de la música, el ministerio de los niños, el ministerio, tantos ministerios. Y en la célula el hermano líder va a decirles eso y los va a motivar a seguir sirviendo al Señor en los diferentes ministerios. Segundo, es importante participar, en el caso de nuestra iglesia, una vez cada 2 meses en un servicio a la comunidad. Leímos en Hechos que los cristianos de la iglesia primitiva tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran de testimonio, que me imagino que ellos ayudaban también en la comunidad, no solo se ayudaban entre ellos, sino que dice que tenían favor con la comunidad, con el pueblo. Y aquí nosotros tenemos la oportunidad de ser testimonio para el lugar donde estamos viviendo, donde está nuestra comunidad, donde está nuestra célula. Hay muchas oportunidades, siempre vamos a ver personas con necesidades. Entonces es la oportunidad de la célula de ser luz en ese barrio, en esa ciudad, en ese lugar. ¿Qué podemos hacer? Repartir alimentos, podemos recolectar ropa para los necesitados, llevarlos a los hogares de ancianos, por ejemplo, ropa. Podemos visitar hospitales, cárceles, shelters, hogares de ancianos. Podemos también hacer proyectos, por ejemplo, de embellecimiento de un lugar de recreo de la comunidad, de edificios públicos, de una escuela. Entonces, hermanos, es importante hacerles ver a los hermanos de la célula que nosotros tenemos la oportunidad de ser testimonio para las personas, ayudando a la comunidad en lo que se pueda. Y también estas actividades las hacemos con 2 propósitos. Primero, de asistir a los necesitados y también de evangelizarlo. Esto es una forma de testificar del amor de Dios en nuestra vida. La tercera forma en que podemos crecer en servicio es cuando apoyamos a los hermanos necesitados. Una vez al mes se recolecta una ofrenda para los necesitados de la iglesia. Acordémonos, hermanos, que dice la Biblia que al pobre le da, a Dios le presta. Por eso es importante que nuestros hermanos en las células tomen conciencia de que tenemos que ayudar al necesitado, al que de repente se queda sin trabajo, al que tiene alguna necesidad económica. Esta ofrenda va a servir para llevarla a la iglesia y poder compartir con el que necesita. La otra forma en que vamos a crecer en el servicio es cuando se colabora con el proyecto Pro Templo. En el caso de nuestra iglesia, vamos a hacer la construcción del templo. Entonces las células se unen para de vez en cuando llevar una comida o hacer un aporte para ayudar a este proyecto Pro Templo. En las iglesias siempre hay alguna situación para terminar la infraestructura del templo o para hacer, por ejemplo, un aula para los niños o para mejorar alguna parte del edificio. Y así es importante que la célula también se involucre en las actividades de construcción de templo o de mejoras en el templo, en el lugar donde se reúnen los hermanos. Como conclusión, para entender el trabajo de la célula debemos tener muy claro cuál es el objetivo principal y los objetivos específicos de la célula en que nos reunimos. Tenemos que recordar que el objetivo principal es
crecer y multiplicarnos. O sea, si usted va a una célula es para crecer y multiplicarse. Entonces, para poder hacer esos objetivos, los hemos dividido en objetivos específicos. ¿Cuáles son? Crecimiento en conocimiento de Cristo, crecimiento en amor los unos por los otros, crecimiento en número y crecimiento en servicio. Una vez que los hermanos tengan claro todos estos pasos, entonces vamos a poder hacer estrategias y actividades para alcanzar esos objetivos. Les quiero mostrar una tabla en la que les explicamos a los hermanos todo lo que acabamos de enseñar en esta clase. Hay 4 columnas, en cada columna está uno de los objetivos. En la primera columna está el crecimiento en el conocimiento de Cristo y las actividades y las estrategias que hacemos. En la segunda columna está el crecimiento en el amor los unos por los otros y las estrategias que usamos. En el tercero está el crecimiento en número y multiplicación y las estrategias y las actividades que usamos. Y en la cuarta columna está el crecimiento en servicio y las actividades y estrategias que usamos. Si usted desea este material, puede solicitarlo y con mucho gusto se lo hacemos llegar. En el siguiente video explicaremos cómo hacer las hojas de planeamiento, o sea, cuando el líder se reúne para planear lo que se va a hacer en la célula, entonces ahí vamos a explicar punto por punto qué hacer y cómo lograrlo. Que el Señor los bendiga mucho y será hasta la próxima.